Mi madre pensó que podía reemplazar a mi padre con su espeluznante nuevo novio y obligarme a llamarlo papi. Pero no se dio cuenta de que yo todavía tenía contacto con mi verdadero padre. Tenía 13 años cuando mi madre se comprometió con Héctor. Mi padre, a quien llamaré Ricardo, había sido condenado por homicidio involuntario hacía 5 meses. Le pegó a alguien en el bar, pero él ni siquiera estaba bebiendo. Yo estaba allí con él. Entró al baño y salió minutos después, con cara de pánico y cubierto de sangre. Gritó que alguien llamara a la policía. Llegaron rápido, pero sin decir mucho, le pusieron las esposas y se lo llevaron. La siguiente vez que lo vi fue tras las rejas. Nunca tuvo mucho sentido. Papá nunca tuvo un hueso violento en su cuerpo. Juraba que no lo había hecho, y la forma en que mi madre actuó después de su condena me hizo sospechar aún más. Trajo a Héctor a casa de inmediato. Desde el primer día, dijo que él era mi nuevo padre, ya que el otro era claramente un monstruo. Me dijo que mi padre era un asesino y que necesitaba alejarme de él por mi propia seguridad. Al principio, no sabía qué creer. Pero 5 meses después, cuando mi madre me anunció que estaban comprometidos y que tenía que empezar a llamar a Héctor papi, me convencí de la inocencia de mi papá. Fue en ese momento que todo empezó. Héctor se sintió cómodo. Empezó a mirarme fijamente mientras comía, diciendo cosas como, estás creciendo tan rápido, te estás convirtiendo en una mujer tan hermosa. Lo peor era que mi madre pensaba que era dulce. Incluso la primera vez que le dije a mi madre que Héctor me daba escalofríos, me dijo que era una exagerada. Sin embargo, debió de haberle dicho lo que le conté, porque esa noche, mientras ella dormía, Héctor entró en mi habitación. Me agarró la muñeca lo suficientemente fuerte como para dejar marcas y me dijo, ¿sabes lo que les pasa a las niñas traviesas que delatan? Estaba aterrorizada, pero sabía que no podía confiar en mi madre diciéndoselo, así que lo mantuve en secreto. También empecé a guardar otro secreto en ese momento, empecé a escribirle cartas a mi padre. Las escondía entre las páginas de mis libros de texto y las enviaba por correo desde la casa de mi amiga después de la escuela. Mi padre me respondía a través del sistema de correo electrónico de la prisión, a una cuenta que creé sin que mi madre lo supiera. Las cosas se pusieron realmente mal un jueves en particular. Llegué a casa de la escuela un día para descubrir que mi madre había cambiado mi apellido en todos los registros escolares por el de Héctor, sin decírmelo. Me lo agradecerás cuando seas mayor, dijo. Esa noche, Héctor entró en mi habitación para celebrar que ahora éramos una verdadera familia y se sentó en mi cama. Puso su mano en mi muslo y dijo que debería estar agradecida de tener un padre que se preocupa. Lo empujé y me encerré en el baño hasta que se fue. Recuerdo haberle escrito a mi padre sobre ese incidente. La carta que recibí de él esta vez estaba en papel de verdad y algunas partes estaban húmedas y transparentes, casi como si hubiera llorado mientras le escribía. Eso casi me destrozó. Pero por suerte, había algo que esperaba con ansias, la oportunidad de verlo. Su cumpleaños se acercaba y recuerdo haberle preguntado con entusiasmo a mi madre si podía visitarlo. Le dije que sabía que él no le caía bien, pero que era su cumpleaños y que solo por hoy y por unos minutos, por favor, le dije. Pero, por supuesto, me dijo que no. De hecho, me dijo algo aún peor. Mi madre dijo que no podíamos ir porque ese mismo fin de semana, coincidentemente, Héctor tenía entradas para un espectáculo de autos y esperaba que fuéramos todos juntos. Específicamente, solicitó que tuviéramos habitaciones de hotel contiguas. Cuando les dije que preferiría visitar a mi padre, mi madre explotó. Es un asesino, no vas a visitar a un asesino. Cuando dije que era inocente y que seguía siendo mi padre, Héctor me dio una bofetada en la cara mientras mi madre observaba. No dijo nada. Fui forzada a ir con ellos ese fin de semana y mientras dormía, sucedió lo peor. Héctor se coló. Estaba borracho y esta vez no se contuvo solo con un agarre en el muslo. Su mano fue mucho más allá. Nunca me había sentido tan asqueada y humillada. Recuerdo que viajé a casa destrozada y para empeorar las cosas, la semana que regresamos, mi madre encontró las cartas ocultas de mi padre que había estado escondiendo. Las quemó en el patio trasero y como castigo por comunicarme con él, quitó la puerta de mi habitación de sus bisagras para monitorearme, por supuesto. Héctor aprovechó esto como una oportunidad. Se paraba en el umbral de la puerta por la noche, observándome dormir. Recuerdo que ese fue un verdadero punto de quiebre para mí. Recuerdo que me escabullí a la biblioteca de la escuela fuera de horario al día siguiente para enviarle un correo electrónico a la oficina del fiscal. Debí de haber enviado un correo electrónico de 1 hora que no tenía sentido porque solo divagué sobre todo. No sabía qué esperaba, si es que quería algo, porque estaba tan entumecida. Pero 2 semanas después, recibí una respuesta de él. Era larga, súper larga, diciéndome todas las cosas correctas y que todo iba a estar bien. Pero hubo una cosa que destacó. ¿Revisaste dónde te dije? Me confundí. ¿Revisar dónde? Empecé a revisar cada correo electrónico que me había enviado y fue entonces cuando lo encontré. En uno de los correos electrónicos más recientes, mi padre me había dicho que subiera al ático y buscara detrás del radiador.
Recuerdo haber leído ese correo electrónico el día después de preguntarle a mi madre si podía visitarlo. Creo que estaba demasiado desconsolada para leer detenidamente y de alguna manera me lo perdí. De cualquier manera, tomé una gran nota mental de lo que mi padre dijo y esperé hasta que mi madre y Héctor salieran a su noche de cita. Eso sucedió la semana siguiente. Mis manos temblaban al subir al ático con una linterna y detrás del radiador, encontré un diario envuelto en plástico. Lo abrí en la página marcada que mi padre me dijo. Estaba fechada semanas antes del arresto de mi padre y con su letra, decía, han pasado unas semanas desde que descubrí a mi esposa, Elena, y a Héctor, escabulléndose en el bar. No sé cómo confrontarla. Me quedé en shock, desconcertada, y fue entonces cuando escuché el sonido de un auto entrando en la entrada. Se me heló la sangre. Habían vuelto temprano. El restaurante debía de estar demasiado lleno o tal vez habían tenido una pelea. Podía escuchar las puertas del auto cerrándose de golpe y los tacones de mi madre haciendo clic en el sendero. Mi corazón latía con fuerza mientras apretaba el diario contra mi pecho, sabiendo que solo tenía segundos para decidir qué hacer. Escuché los pesados pasos de Héctor en las escaleras. Cada crujido de la vieja madera me daba una sacudida en el pecho. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna, cuyo haz de luz bailaba salvajemente por los polvorientos tablones del ático. Metí el diario debajo de mi camisa, la tapa de cuero fría contra mi piel, y me apresuré hacia la abertura del ático. Pero fui demasiado lenta. La cabeza de Héctor apareció por el agujero justo cuando llegué a la escalera. Sus ojos oscuros se fijaron inmediatamente en los míos. Me miró fijamente durante un largo momento, su expresión indescifrable en la tenue luz. Luego subió el resto del camino, sus anchos hombros apenas cabían por la abertura. Retrocedí contra la pared, sintiendo la áspera madera presionar mi columna vertebral, el diario presionando mi estómago debajo de mi camisa. Miró a su alrededor en el ático lentamente, deliberadamente, observando el polvo agitado que flotaba en el aire como pequeños fantasmas. Las cajas movidas cerca del radiador donde había encontrado las cosas escondidas de mi padre. Me preguntó qué estaba haciendo allí, su voz tranquila, pero con un filo que me erizó la piel. Le dije que estaba buscando mis viejos animales de peluche de cuando era pequeña, tratando de mantener mi voz firme. No me creyó. Pude verlo en la forma en que su mandíbula se apretó, en la forma en que sus manos se flexionaron a sus lados. Se acercó y pude oler el vino en su aliento de la cena, mezclado con su colonia que mi madre decía que era cara, pero que siempre me hacía sentir enferma. Dijo que era una mentirosa terrible, igual que mi padre. Las palabras me golpearon como una bofetada. Luego me agarró del brazo, sus dedos se clavaron lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón, y me tiró hacia la escalera. Tuve que usar mi otra mano para evitar que el diario se cayera de mi camisa, presionándolo con fuerza contra mi cuerpo. Mi madre estaba esperando al pie de la escalera, con los brazos cruzados y el pie golpeando impacientemente. Parecía molesta, preguntando por qué me estaba escabullendo como una especie de ladrona en mi propia casa. Héctor le dijo que probablemente estaba escondiendo algo, su mano todavía agarrando mi brazo posesivamente. Sugirió que registraran mi habitación y vi un destello de algo oscuro en sus ojos. Entré en pánico y dije que solo quería encontrar mi viejo osito de peluche porque no podía dormir sin mi puerta. Las palabras se me escaparon demasiado rápido, demasiado desesperadas. Mi madre puso los ojos en blanco, pero pareció creérmelo, probablemente porque estaba cansada y no quería lidiar con más drama esa noche. Esperé hasta que los escuché a ambos roncar, el profundo estruendo de Héctor mezclado con la respiración más suave de mi madre. La casa se asentó en sus crujidos y gemidos nocturnos mientras escondía cuidadosamente el diario dentro de mi funda de almohada, sintiendo las esquinas clavarse en mi mejilla cuando me acosté. No podía arriesgarme a leer más con Héctor revisándome cada hora, su sombra apareciendo en el umbral de mi puerta como un reloj. A la mañana siguiente era sábado. Mi madre hizo panqueques como si nada hubiera pasado, tarareando desafinadamente una canción en la radio. La normalidad me revolvió el estómago. Héctor no dejaba de mirarme al otro lado de la mesa, sus ojos siguiendo cada movimiento mientras empujaba la comida en mi plato. Me disculpé para ir al baño y me llevé el diario conmigo, escondiéndolo en el tanque del inodoro, envuelto en una bolsa de plástico que encontré debajo del fregadero. El agua estaba fría en mis brazos mientras lo colocaba con cuidado dentro. El lunes en la escuela, me escabullí al laboratorio de computación durante el almuerzo, diciéndoles a mis amigos que tenía que terminar una tarea. La habitación estaba vacía, excepto por el zumbido de las viejas computadoras y el tic-tac del reloj de pared. Empecé a tomar fotos de cada página del diario con mi teléfono, angulándolo para evitar el resplandor de las luces fluorescentes. Mis manos todavía temblaban, haciendo que algunas fotos salieran borrosas. Las entradas se remontaban a años atrás, la familiar letra de mi padre se volvía más frenética a medida que pasaba el tiempo. Ricardo escribió sobre sus sospechas de ver el auto de Héctor a horas extrañas estacionado en la calle, sobre mi madre actuando de forma extraña y distante. Una entrada mencionaba haber encontrado un recibo de un motel en el bolso de mi madre cuando buscaba un chicle.
Otra hablaba de que Héctor aparecía en el bar durante los turnos de mi padre, siempre observando desde una cabina de esquina, siempre al acecho como un depredador estudiando a su presa. Subí todo a una cuenta en la nube que creé con un nombre falso, mi corazón latiendo con fuerza mientras la barra de progreso se llenaba lentamente. Luego borré las fotos de mi teléfono, revisando 2 veces para asegurarme de que realmente se habían ido. Sabía que Héctor podría revisarlo, últimamente había estado revisando mis cosas con más frecuencia. Cuando llegué a casa ese día, él me estaba esperando en mi habitación, sentado en mi cama como si fuera suya. Había revisado todo. Mis cajones estaban vacíos, la ropa esparcida por el suelo como hojas caídas. Mi colchón estaba volteado, el somier expuesto. Incluso mi viejo joyero estaba vacío, collares baratos y pulseras de la amistad enredados. Me preguntó dónde estaba, su voz peligrosamente silenciosa. Fingí no saber, preguntándole de qué estaba hablando, tratando de parecer confundida en lugar de aterrorizada. Me agarró por los hombros y me sacudió con fuerza. Mis dientes chocaron. Dijo que sabía que había encontrado algo en el ático, que no era estúpido. Mi madre llegó a casa entonces, sus llaves tintineando mientras gritaba hola. Preguntó qué estaba pasando, observando la destrucción de mi habitación con las cejas levantadas. Héctor mintió hábilmente, toda su actitud cambiando en un instante. Dijo que me estaba ayudando a reorganizar mi habitación desordenada, que yo le había pedido ayuda. Incluso sonrió con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. Ella le creyó, como siempre, probablemente porque era más fácil que hacer preguntas. Esa noche, en la cena, Héctor anunció que adelantaban la boda. En lugar del año que viene, sería el mes que viene. Dijo que no podía esperar más para oficializar nuestra familia. Mi madre chilló de emoción, aplaudiendo como una niña. Me sentí enferma. El pollo en mi plato de repente parecía gris y poco apetitoso. Durante las siguientes semanas, Héctor me vigiló constantemente. Instaló una cámara en el pasillo, apuntando a donde solía estar mi puerta, la luz roja parpadeando hacia mí como un ojo maligno. Empezó a llevarme y traerme de la escuela, no más autobús con mis amigos. Esperaba en el estacionamiento, con el motor encendido, observando a todos los que hablaban conmigo. Me quitaba el teléfono por la noche, colocándolo en su mesita de noche donde no podía alcanzarlo. Pero seguí trabajando durante el día. Imprimía páginas del diario en la escuela y las escondía en mi casillero, pegándolas detrás de viejos libros de texto. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién confiar. Mis maestros parecían ajenos, mis amigos no entenderían. Entonces recordé al tío Enrique. Era el mejor amigo de mi padre desde la secundaria, el tipo de persona que aparecía para ayudar sin que se lo pidieran. Habían sido inseparables hasta el arresto de mi padre. Mi madre le había prohibido contactarnos después de eso, diciendo que era una mala influencia, que permitía las tendencias violentas de mi padre. Pero yo sabía que era una mentira. El tío Enrique era un buen hombre que olía a aserrín y siempre tenía caramelos de mantequilla en el bolsillo. Trabajaba en la construcción y tenía 3 hijos propios, 2 gemelos y una niña pequeña que me llamaba su prima mayor. Encontré su número en una vieja agenda que mi madre había olvidado en el cajón de cachivaches de la cocina, enterrada bajo cupones caducados y pilas muertas. Lo llamé desde el teléfono público fuera de la escuela durante la clase de educación física, el metal frío contra mi oído. Le dije a la maestra que me sentía enferma y que necesitaba aire, agarrándome el estómago para dar efecto. El tío Enrique contestó al tercer timbre, su voz áspera se suavizó cuando dije quién era. Hablé rápido, las palabras se me escapaban, diciéndole que necesitaba ayuda, que mi padre era inocente, que tenía pruebas. Me dijo que me calmara, que respirara. Luego me dijo que nos encontráramos en la biblioteca pública después de la escuela al día siguiente. Le diría a mi madre que me vio caminando y se ofreció a llevarme si preguntaba. Su voz era firme, tranquilizadora, y por primera vez en semanas, sentí que tal vez las cosas estarían bien. Héctor se mostró sospechoso cuando dije que me quedaba hasta tarde para un proyecto en grupo. Me interrogó sobre quién estaba en mi grupo, de qué se trataba el proyecto, qué maestro lo asignó. Pero mi maestra de historia me respaldó cuando llamó para verificar, probablemente molesta por haber sido molestada durante su periodo de planificación. Prácticamente corrí a la biblioteca, mi mochila rebotando contra mi espalda. El tío Enrique me estaba esperando en el estacionamiento en su vieja camioneta pick-up, la pintura roja desvanecida pero limpia. Parecía mayor de lo que lo recordaba, con más canas en la barba y líneas más profundas alrededor de los ojos. Le mostré fotos de las entradas del diario en mi teléfono, deslizándolas rápidamente. Su cara se puso más oscura con cada una, sus nudillos blancos mientras agarraba el volante. Dijo que siempre supo que algo andaba mal con el arresto de mi padre. La historia nunca tuvo sentido, demasiados agujeros, demasiado conveniente. Me preguntó si todavía tenía el diario real. Le dije dónde lo escondí y asintió con aprobación. Dijo que necesitábamos más que solo las sospechas de mi padre. Necesitábamos pruebas reales, testigos, algo concreto.
Conocía a algunas personas que trabajaban en el bar esa noche. Tal vez vieron algo, recordaron algo que la policía no se molestó en preguntar. Durante las siguientes 2 semanas, me reuní con el tío Enrique en la biblioteca 3 veces más. Cada reunión se sentía como una película de espías, revisando por encima del hombro, tomando diferentes rutas. Él localizó a Eduardo, que estaba trabajando como seguridad esa noche. Eduardo era un tipo grande con ojos amables que recordaba todo. Recordó que Héctor estaba allí, lo cual era extraño porque Héctor le había dicho a la policía que estaba en casa toda la noche viendo televisión. Eduardo dijo que vio a Héctor entrar al baño justo antes que mi padre, tal vez 30 segundos, pero Eduardo había estado demasiado asustado para hablar después de que mi padre fuera arrestado tan rápido. Temeroso de involucrarse, temeroso de Héctor, que tenía conexiones en todas partes. El tío Enrique también encontró a Carolina, que estaba atendiendo la barra esa noche. Tenía el cabello rojo rizado y una memoria aguda para los rostros. Dijo que Héctor había estado rondando por semanas antes del incidente, siempre preguntando sobre el horario de mi padre, fingiendo ser amigable. Pensó que era extraño, pero no le dio mucha importancia en ese momento. La gente preguntaba por los clientes habituales todo el tiempo. Recordó que Héctor pidió una bebida esa noche, un whisky solo, luego desapareció por un tiempo antes de que se encontrara el cuerpo. Ella había sido la que llamó al 911, sus manos temblaban tanto que apenas podía marcar. El avance se produjo cuando el tío Enrique habló con Bruno, quien dirigía el bar. Bruno era un tipo mayor que había dirigido el lugar durante 20 años. Bruno mencionó que habían mejorado su sistema de seguridad un mes antes del incidente. La policía solo había tomado el metraje de la cámara principal, pero había un sistema de respaldo que grababa el pasillo a los baños. Bruno todavía tenía esos archivos en un viejo disco duro en su oficina. Se había olvidado de ellos hasta que Enrique preguntó. El disco duro estaba acumulando polvo detrás de viejas facturas de licores. Nos reunimos en la casa de Bruno para ver el metraje. Su sala de estar olía a cigarrillos y café. Mi estómago estaba hecho un nudo mientras Bruno conectaba el disco duro a su computadora portátil. La marca de tiempo mostraba a Héctor entrando al baño a las 9:47 de la noche, caminando casualmente como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mi padre entró a las 9:52 de la noche, probablemente solo necesitaba usar el baño después de su turno. Héctor salió a las 9:51 de la noche, mirando su reloj y alisándose la camisa. Mi padre salió a las 9:53 de la noche, cubierto de sangre, gritando pidiendo ayuda, su cara una máscara de conmoción y horror. Estaba claro como el día. Héctor tuvo 4 minutos solo en ese baño, tiempo más que suficiente para confrontar a alguien y armar un montaje. El tío Enrique copió el metraje en múltiples unidades USB, sus manos firmes y metódicas. Dijo que teníamos que tener cuidado con cómo manejábamos esto. No podíamos simplemente ir a la policía. Héctor podría tener conexiones allí, amigos que le debían favores. Necesitábamos construir un caso hermético primero. Me dijo que actuara normal en casa, que no diera a entender que sabíamos algo. Fue lo más difícil que jamás había tenido que hacer, pero Héctor debió de haber sentido algo. Tal vez yo era una mala actriz, tal vez él era simplemente paranoico. Empezó a ser más agresivo. Una noche, entró en mi habitación y se sentó en mi cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. La cámara del pasillo no podía verlo desde ese ángulo. Dijo que sabía que me había estado escabullendo con el tío Enrique. Alguien nos había visto en la biblioteca, probablemente uno de sus amigos que parecían estar en todas partes. Dijo que si no dejaba de hacer lo que estaba haciendo, mi madre podría salir lastimada. Dijo que los accidentes ocurren todo el tiempo, su voz casual, como si estuviera discutiendo el clima. La gente se cae por las escaleras, los autos tienen problemas con los frenos, las fugas de gas ocurren. Entendí la amenaza, la sentí instalarse en mi pecho como una piedra fría. Estaba aterrorizada, pero traté de mantener la calma, manteniendo mi respiración uniforme. Le dije al tío Enrique en nuestra siguiente reunión, susurrando a pesar de que estábamos solos. Dijo que necesitábamos movernos más rápido. Había estado en contacto con el abogado de mi padre, mostrándole lo que habíamos encontrado. El abogado estaba emocionado, pero cauteloso. Dijo que también necesitábamos el diario original. Fortalecería el caso, probaría que las fotos no estaban manipuladas. Le dije que lo conseguiría, a pesar de que la idea me daban ganas de vomitar. Esa noche, esperé hasta las 3 de la mañana, viendo cómo los números rojos del reloj cambiaban con una lentitud agonizante. Me arrastré al baño, mis pies descalzos silenciosos en la alfombra. Con cuidado, recuperé el diario del tanque del inodoro, el plástico aún lo protegía. Todavía estaba seco en su envoltorio de plástico, las palabras de mi padre a salvo. Lo puse en mi mochila para la escuela, metiéndolo en el bolsillo interior con cremallera. Pero cuando salí del baño, Héctor estaba parado en el pasillo como un fantasma. Me preguntó qué estaba haciendo despierta, sus ojos brillando en la oscuridad. Dije que me sentía enferma, agarrándome el estómago.
Me miró fijamente durante un largo momento, luego me dejó pasar. Sentí sus ojos en mi espalda todo el camino hasta mi habitación. A la mañana siguiente, mi mochila no estaba. La encontré en la cocina, vacía, su contenido esparcido por la mesa. Héctor estaba sentado en la mesa con el diario frente a él, hojeando las páginas con interés teatral. Mi madre lo estaba leyendo, su rostro pálido y confundido. Héctor le había dicho que yo había estado escribiendo historias de fantasía sobre él, que estaba perturbada, que necesitaba ayuda. Había empezado a señalar entradas específicas, diciendo, mira cómo está tratando de copiar la letra de tu esposo. Mira cómo nos menciona a ti y a mí juntos. Esto es claramente su fantasía enferma sobre separarnos. La confusión de mi madre se convirtió en enojo mientras Héctor seguía hablando, tejiendo sus mentiras con la suficiente verdad para hacerlas creíbles. Mi madre le creyó. Dijo que estaba decepcionada de mí, que inventar mentiras sobre Héctor era algo enfermo, que pensó que estaba lidiando mejor con la ausencia de mi padre que con esto. Traté de decirle que era el diario de mi padre, pero ella no me escuchaba. Dijo que obviamente estaba falsificando la letra de mi padre para incriminar a Héctor porque no podía aceptarlo como mi nuevo padre. Dijo que necesitaba terapia, tal vez incluso un internado especial para adolescentes con problemas. Héctor sugirió que su primo dirigía a uno en otro estado, muy estricto, muy aislado, bueno para arreglar a los niños problemáticos que decían mentiras y causaban problemas. La forma en que lo dijo me heló la sangre. Sentí que las paredes se cerraban, la habitación girando ligeramente. Ese día en la escuela, encontré la camioneta del tío Enrique en el estacionamiento durante el almuerzo. Subí y me eché a llorar mientras le contaba lo que había pasado. Dijo que no me preocupara, ya teníamos el video, pero cuando llegué a casa esa tarde, mi teléfono no estaba en mi mochila. Héctor lo tenía. Revisó todo y encontró mi cuenta en la nube, adivinando la contraseña después de 3 intentos. Me hizo ver cómo borraba todas las fotos del diario, su dedo golpeando la pantalla con saña. Dijo que las copias del tío Enrique no importarían sin el original para verificarlas. Dijo que las fotos podían ser falsificadas, que cualquier abogado decente argumentaría que estaban manipuladas sin el diario original para comparar la letra. El video del bar era diferente, provenía de un sistema de seguridad oficial con marcas de tiempo que se podían verificar. Pero la letra y las fotos, demasiado fáciles de falsificar. Esa noche, mi madre me dijo que me iba a un internado el lunes. Este lugar especial me ayudaría a lidiar con mis delirios sobre Héctor. Ya había llamado a la escuela, me estaban esperando. Estaba a 1000 millas de distancia en las montañas, no se permitían teléfonos, ni contacto con el exterior durante los primeros 6 meses para evitar influencias negativas. Me di cuenta de que este era el plan de Héctor para callarme para siempre, para hacerme desaparecer sin matarme. Logré escabullirme el sábado por la mañana cuando mi madre fue a comprar comestibles y Héctor estaba en la ducha. Pude escuchar el agua corriendo mientras abría la puerta principal. Corrí a la casa de Andrea y usé su teléfono para llamar al tío Enrique. La madre de Andrea estaba en el trabajo y Andrea me cubrió, bendita sea. Le conté sobre el internado. Dijo que empacara una bolsa y que lo viera en la biblioteca en 1 hora. Pero cuando volví a casa, Héctor estaba esperando en la puerta principal, su cabello aún húmedo. Se había dado cuenta de que me había ido. Me arrastró adentro por el cabello, mi cuero cabelludo ardiendo. Mi madre aún no había vuelto. Me tiró contra la pared con la fuerza suficiente para derribar un marco de fotos y dijo que lo había arruinado todo. Dijo que había trabajado demasiado duro para dejar que una mocosa destruyera sus planes. Dijo que mi padre merecía pudrirse en la cárcel, que había estado planeando esto durante meses antes de esa noche en el bar. Dijo que mi madre era fácil de manipular, tan desesperada por atención después de que mi padre comenzara a trabajar en 2 empleos para pagar la hipoteca. Le pregunté por qué le había llamado a ese hombre en el baño, necesitaba escucharlo decirlo. Héctor se rió, un sonido feo. Dijo que el tipo solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Héctor había entrado allí para plantar un cuchillo ensangrentado. Había preparado uno que tendría las huellas de mi padre de la cocina de casa. Pero el tipo ebrio lo vio colocándolo cerca del fregadero y comenzó a hacer preguntas, acercándose demasiado. Así que Héctor tuvo que silenciarlo de forma rápida y desordenada, usando ese mismo cuchillo. Luego, cuando mi padre entró minutos después para ayudar, fue perfecto. La sangre estaba fresca, las huellas de mi padre quedaron en todo cuando intentó ayudar a la víctima, trató de detener el sangrado. Y en el caos, Héctor se guardó el arma homicida real y dejó un cuchillo diferente en la escena, uno que también había preparado pero que no se vincularía con él. Estaba grabando todo en el teléfono de Andrea que había escondido en mi bolsillo, con el botón de grabar presionado antes de siquiera entrar. Héctor no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado despotricando sobre lo inteligente que había sido, cómo había usado guantes, cómo había estudiado el horario del bar durante semanas. Dijo que después de que mi padre se fuera, casarse con mi madre era solo un negocio inteligente. Ella tenía un buen seguro de vida de su trabajo en el hospital y yo valdría aún más en seguridad social si le pasaba algo.
Tal vez un accidente automovilístico, tal vez una caída, tal vez simplemente se entristecería y tomaría demasiadas pastillas. En ese momento, mi madre entró. Había regresado temprano porque olvidó su billetera. Escuchó todo lo que Héctor acababa de decir. Su cara se puso blanca como el papel. Se le cayeron los comestibles, las naranjas rodaron por el suelo. Héctor se dio la vuelta, dándose cuenta de su error. Intentó dar marcha atrás, diciendo que yo lo había enojado, que no lo decía en serio, que solo estaba tratando de asustarme para que entrara en razón. Pero mi madre había escuchado suficiente. El velo finalmente se había levantado. Héctor se acercó a ella y ella retrocedió, su mano buscando detrás de ella. Ella le dijo que se fuera. Él dijo que estaba reaccionando de forma exagerada. Ella agarró un cuchillo de cocina del bloque y le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Héctor se rió y dijo que no se atrevería, que sería demasiado escándalo, demasiada vergüenza, que pensarían los vecinos. Pero la mano de mi madre estaba firme mientras sostenía el cuchillo. Por primera vez en meses, vi a la madre que solía conocer, la que me protegía de las pesadillas y besaba las rodillas raspadas. Héctor se dio cuenta de que iba en serio. Su cara cambió, la máscara finalmente se cayó por completo. Agarró sus llaves y su billetera del mostrador, pero antes de irse, se giró hacia mi madre y le dijo que esto no había terminado. Dijo que sabía demasiado sobre ella, sobre los amoríos que había tenido antes de mi padre cuando se casaron, sobre el dinero que había robado de los ahorros de mi padre para cubrir sus deudas de compras. Dijo que si iba a la policía, destruiría su reputación. Luego se fue, cerrando la puerta de golpe tan fuerte que las ventanas temblaron y las fotos restantes se cayeron de las paredes. Mi madre se desplomó en el suelo, llorando, su cuerpo temblando de sollozos. Me senté a su lado y le mostré la grabación en el teléfono de Andrea. Escuchó la confesión de Héctor de nuevo, su cara se desmoronaba más con cada palabra. Seguía diciendo que lo sentía, que había sido tan estúpida, que nos había fallado a mi padre y a mí. Le dije que teníamos que llamar a la policía ahora, pero ella tenía miedo de las amenazas de Héctor, miedo de perderlo todo. Llamé al tío Enrique y le dije que viniera. Llegó en minutos con el video del bar en una unidad USB. Sentamos a mi madre en la mesa de la cocina y le mostramos todo, las entradas del diario que había guardado, las capturas de pantalla del video de seguridad que mostraban los movimientos de Héctor. Las declaraciones de los testigos que había recopilado y notariado. Mi madre vomitó cuando se dio cuenta de que había estado durmiendo con el asesino de mi padre durante meses, que había estado planeando una boda con él. Finalmente accedió a llamar a la policía. 2 detectives vinieron a tomar nuestras declaraciones. Fueron profesionales pero amables, le ofrecieron pañuelos a mi madre y me hablaron con dulzura. Escucharon la grabación de la confesión de Héctor varias veces. Vieron el video del bar en nuestra computadora portátil. Se llevaron el diario como evidencia, manejándolo con cuidado con guantes. Un detective dijo que de todos modos habían tenido dudas sobre el caso de mi padre. Los forenses nunca habían encajado del todo, pero la presión para cerrar el caso había sido intensa. La confesión de Héctor llenó todos los vacíos. Emitieron una orden de arresto para Héctor esa noche, pero desapareció. Su apartamento estaba vacío, limpio a toda prisa. Su auto se había ido. La policía dijo que no nos preocupáramos, que lo encontrarían. Pusieron un auto de patrulla fuera de nuestra casa por si acaso. Mi madre y yo no dormimos esa noche. Empujamos el sofá contra la puerta principal y nos sentamos en la sala de estar con todas las luces encendidas, saltando con cada sonido. A la mañana siguiente, el tío Enrique llamó. Había escuchado de sus amigos de la construcción que Héctor había sido visto en un motel a 2 ciudades de distancia, tratando de pagar en efectivo por una habitación. La policía ya estaba en camino. Al mediodía, lo tenían bajo custodia. Intentó correr, pero no llegó lejos. Encontraron evidencia en su auto que lo vinculaba con el arma homicida original. Había guardado el cuchillo real todos estos años, como un trofeo enfermo, escondido en una caja fuerte en su maletero. El cuchillo de la escena del crimen había sido un señuelo, pero el real todavía tenía rastros de la sangre de la víctima en las grietas del mango. Héctor intentó negar todo al principio. Dijo que había falsificado la grabación usando IA, que mi madre estaba mintiendo para protegerme porque se sentía culpable por mi padre. Pero la evidencia era abrumadora. El video del bar lo mostraba entrando en ese baño. Sus huellas dactilares estaban en el arma homicida real una vez que la probaron correctamente. La forense que no había coincidido con mi padre de repente tenía un sentido perfecto cuando se aplicaba a Héctor. Incluso el ángulo de las heridas coincidía con la altura de Héctor, no con la de mi padre. Con todo en su contra, Héctor finalmente se quebró. Confesó completamente a cambio de un acuerdo de culpabilidad. Admitió haber planeado todo, haber incriminado a mi padre, haber manipulado a mi madre. Incluso admitió cosas que no sabíamos, otros crímenes en otros estados, otras víctimas a las que se les había culpado por cosas que no hicieron.
El detective dijo que Héctor era un depredador en serie que se había salido con la suya durante años, moviéndose de un lugar a otro, siempre encontrando mujeres vulnerables con hijos. El abogado de mi padre solicitó una apelación de emergencia basada en la nueva evidencia. El juez revisó todo y ordenó la liberación inmediata de mi padre. Después de 8 meses en prisión por un crimen que no cometió, mi padre volvía a casa. Mi madre y yo fuimos a recogerlo. El viaje fue silencioso, excepto por la radio que sonaba suavemente. Mi madre seguía llorando, secándose los ojos con pañuelos. No sabía qué decir, mi garganta apretada por la emoción. Cuando las puertas de la prisión se abrieron y mi padre salió, se veía más pequeño de lo que lo recordaba, más delgado, mayor, su cabello ahora más gris que castaño. Pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. Corrí hacia él y lo abracé más fuerte de lo que había abrazado a nadie. Olía diferente, a jabón industrial y tristeza, pero seguía siendo mi padre. Me abrazó y lloró en mi cabello, susurrando que me había extrañado tanto, que nunca había dejado de creer que yo sabría la verdad. Mi madre se quedó atrás, insegura, retorciéndose las manos. Mi padre la miró fijamente por un largo momento, luego dijo que hablarían más tarde, que en ese momento solo quería ir a casa. El viaje de regreso fue tranquilo, excepto por mi padre haciendo pequeñas preguntas. ¿Cómo iba la escuela? ¿Había crecido? ¿Mi restaurante favorito todavía estaba abierto? Preguntas normales de padre que se sentían como cualquier cosa menos normales después de todo lo que habíamos pasado. Llegamos a casa y mi padre se quedó en la puerta por un minuto, mirando a su alrededor como si estuviera memorizando todo. La casa se veía diferente sin las cosas de Héctor por todas partes. Mi madre había tirado todo lo que él había tocado, dejando extraños espacios vacíos en estantes y paredes. Mi padre caminó por cada habitación lentamente, pasando sus dedos sobre los muebles, recogiendo marcos de fotos que mi madre aún no había reemplazado. Esa primera noche fue increíblemente incómoda. Mi padre durmió en el sofá a pesar de que mi madre le ofreció su antiguo dormitorio. Lo escuché moverse a las 3 de la mañana, probablemente no podía dormir después de meses en una celda. Lo encontré en la cocina haciendo café con las manos temblorosas. Nos sentamos en la mesa en silencio hasta que finalmente me preguntó si estaba bien, realmente bien. Le conté sobre Héctor, sobre todo. Escuchó sin interrumpir, su mandíbula se apretaba con cada detalle. Cuando terminé, dijo que lo sentía, que no pudo protegerme. Le dije que no fue su culpa. Los siguientes días fueron un borrón de abogados y papeleo. El abogado de mi padre estaba trabajando para que su historial fuera completamente borrado, no solo anulado. Se habló de una compensación por el encarcelamiento injusto, pero mi padre dijo que no le importaba el dinero, que solo quería su vida de vuelta. Mi madre seguía tratando de hablar con él, siguiéndolo por la casa, pero él no estaba listo. Respondía a sus preguntas con una sola palabra y buscaba excusas para salir de la habitación. La fecha del juicio de Héctor se fijó para dentro de 6 meses. El fiscal dijo que con su confesión y toda nuestra evidencia, probablemente obtendría cadena perpetua sin libertad condicional. Lo habían relacionado con otros 3 asesinatos en diferentes estados, todos con patrones similares. Incriminaba a alguien cercano a la víctima, luego se acercaba para consolar a la familia afligida. El detective dijo que tuvimos suerte de que sus otras víctimas no hubieran sobrevivido para exponerlo. Volví a la escuela, pero todo se sentía diferente. Los niños susurraban cuando yo pasaba. Todos sabían sobre Héctor y mi padre a estas alturas. Andrea se quedó a mi lado, sin embargo, y algunos otros amigos que realmente importaban. Mis maestros eran muy amables, lo que casi lo empeoraba. No quería lástima, solo quería normalidad, pero la normalidad se había ido, probablemente para siempre. Mi padre comenzó a trabajar en la construcción con el tío Enrique. El trabajo manual, dijo, lo ayudaba a aclarar la mente. Llegaba a casa exhausto y cubierto de polvo, pero parecía más tranquilo. También estaba viendo a un terapeuta, un tipo que se especializaba en traumas por condenas injustas. Mi padre no hablaba de las sesiones, pero pude ver que estaban ayudando. Dejó de encogerse cuando las puertas se cerraban de golpe, dejó de revisar las cerraduras de forma obsesiva. Mi madre se mudó después de 2 semanas. Alquiló un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, dijo que necesitaba espacio para resolver las cosas. Me sentí aliviada, sinceramente. La tensión cuando ella y mi padre estaban en la misma habitación era asfixiante. Ella lo traicionó de la peor manera posible, incluso si Héctor la había manipulado. Algunas cosas no se pueden revertir. Preguntó si quería quedarme con ella a veces, pero dije que no. Necesitaba estar con mi padre. Los papeles de divorcio llegaron un mes después. Mi padre los firmó sin leerlos, solo quería que terminara. Mi madre le dio todo, la casa, el auto, la custodia total de mí. La culpa se le estaba comiendo viva. Ella también comenzó a ver a un terapeuta, tratando de entender cómo había sido tan ciega. A veces sentía pena por ella, pero luego recordaba cómo eligió a Héctor sobre mi padre, cómo no me creyó, y la simpatía se secaba.
El tío Enrique se convirtió en un habitual en nuestra casa. Traía a sus hijos los fines de semana y hacíamos barbacoas como en los viejos tiempos. Sus gemelos, Elías y Juan, solo tenían 8 años, pero idolatraban a mi padre. No les importaba su pasado, solo que podía lanzar una pelota de fútbol y contar historias divertidas. Su hija, Débora, tenía mi edad y nos volvimos cercanas rápidamente. Ella entendía lo que era tener a tu familia patas arriba. Su madre se había ido cuando ella tenía 10 años. 3 meses después de que mi padre saliera, tuve que testificar en una audiencia previa al juicio. El fiscal dijo que mi testimonio ayudaría a asegurar que Héctor no pudiera alegar locura o coacción. Me puse mi mejor vestido, el azul que mi padre me compró para mi cumpleaños hace 2 años. Mis manos temblaban mientras juraba decir la verdad. Héctor se sentó en la mesa de la defensa en un mono naranja, luciendo más pequeño de lo que lo recordaba. Intentó cruzar mi mirada, pero yo miré al frente. Les conté todo, sobre las amenazas, los tocamientos, la noche en el hotel. El juez tuvo que declarar un receso cuando hablé de encontrar el diario de mi padre porque empecé a llorar demasiado fuerte para continuar. No se le permitió a mi padre entrar en la sala porque podría ser llamado como testigo más tarde, pero el tío Enrique estaba allí. Me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba desde la galería, recordándome que era valiente, que podía hacer esto. El abogado de Héctor trató de hacerme parecer una niña confundida, preguntando si tal vez había malinterpretado las intenciones de Héctor. Me mantuve tranquila y repetí lo que sucedió exactamente como sucedió. El fiscal mostró la grabación del teléfono de Andrea y la cara de Héctor se puso gris. Su abogado pidió un acuerdo de culpabilidad esa tarde, 25 años a cadena perpetua en lugar de cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal dijo, de ninguna manera. Después de la audiencia, los periodistas intentaron hablar con nosotros fuera del juzgado. Mi padre me protegió con su cuerpo mientras nos abríamos paso entre ellos hacia la camioneta del tío Enrique. Gritaban preguntas sobre el perdón, sobre seguir adelante, sobre cómo se sentía ver a Héctor encadenado. No respondimos. No había nada que decir que los hiciera entender. Esto no era entretenimiento, era nuestra vida. Mi madre comenzó a enviarme cartas, largas disculpas divagantes sobre cómo había fallado como madre, cómo debería haber visto las señales. Leí las primeras, luego comencé a tirarlas sin abrir. Mi padre dijo que debería considerar perdonarla eventualmente, por mi propia paz, no por la de ella. Pero no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Ella había elegido a un monstruo en lugar de a su propia familia. Algunas cosas son imperdonables. El juicio real de Héctor fue brutal. Trajeron a las familias de sus otras víctimas, mostrando patrón tras patrón de su comportamiento. Una mujer de Arizona testificó sobre cómo él salió con ella después de que su esposo muriera en un accidente sospechoso. Ella tuvo malas vibras y lo dejó, probablemente salvando su propia vida. Otra familia de Nevada habló sobre su hijo que estaba cumpliendo condena por un asesinato que sonaba exactamente como el caso de mi padre. El fiscal dijo que estaban reabriendo ese caso también. Mi padre testificó el tercer día. Llevaba su único traje, el de su boda que había conservado por alguna razón. Habló sobre encontrar el cuerpo, sobre tratar de ayudar, sobre la confusión cuando lo arrestaron. Habló sobre la prisión, sobre perderse mi cumpleaños, sobre escribir cartas que nunca podría leer. Su voz se quebró cuando habló del día en que nací, como prometió protegerme siempre y sintió que había fallado. Héctor subió al estrado el quinto día, en contra del consejo de su abogado. Trató de presentarse como una víctima de las circunstancias, dijo que el hombre en el baño lo había atacado primero. Pero bajo el contrainterrogatorio, su historia se desmoronó. Se contradijo, se enojó, mostró su verdadera cara al jurado. Cuando el fiscal preguntó sobre sus planes para mí y mi madre, se negó a responder. Su propio abogado parecía derrotado. El jurado deliberó durante 2 horas. Culpable de todos los cargos, asesinato, conspiración, fraude, intento de agresión a un menor. La lista continuaba. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional, sentencias consecutivas por cada crimen. Héctor no reaccionó, solo miró fijamente la mesa mientras lo sacaban. Me miró una última vez. Yo lo miré fijamente, queriendo que viera que no me había roto, que yo había ganado. Mi padre y yo fuimos a su restaurante favorito después, el pequeño lugar mexicano que todavía tenía su foto en la pared de cuando era un cliente habitual. El dueño lo abrazó y dijo que la comida corría por cuenta de la casa. Comimos en un silencio cómodo, ambos agotados pero aliviados de que había terminado, realmente terminado. Héctor moriría en prisión y podríamos empezar a reconstruir. Mi madre intentó venir a la casa la semana siguiente. Mi padre no la dejó entrar, habló con ella a través de la puerta con mosquitero. Quería disculparse de nuevo, quería intentar una terapia familiar. Mi padre dijo que no, que ese barco había zarpado. Ella necesitaba seguir adelante y nosotros también. Lloró y suplicó, pero mi padre se mantuvo firme. Yo miraba desde las escaleras, sin sentir nada.
Ella había tomado su decisión y ahora tenía que vivir con ella. Yo también empecé a ver a un terapeuta, una señora llamada doctora Cheryl que se especializaba en trauma. Me ayudó a procesar todo, me enseñó que no fue mi culpa, que había sido increíblemente valiente. Algunos días le creía, otros no. Pero lentamente, las pesadillas se detuvieron. Dejé de revisar las cerraduras de forma obsesiva, dejé de encogerme cuando los hombres caminaban detrás de mí. El progreso llegó en pequeños pasos. Mi padre y yo desarrollamos nuevas rutinas, desayunos de domingo en el restaurante, noches de películas los miércoles, ayudando al tío Enrique con proyectos los sábados. Hablamos más que nunca, sobre todo, la escuela, los amigos, el futuro. Me ayudó con la tarea, a pesar de que las matemáticas no eran su fuerte. Venía a cada evento escolar, aplaudiendo demasiado fuerte en mis mediocres actuaciones de clarinete. Estábamos aprendiendo a ser una familia de nuevo, solo nosotros dos. 6 meses después del juicio, mi padre conoció a alguien. Carolina, la camarera que testificó, comenzó a venir, primero solo como una amiga, luego como algo más. Ella hacía reír a mi padre, risas reales, no las forzadas que había estado haciendo. Ella me agradaba. No intentaba ser mi madre, solo me trataba como una persona. Traía comida para llevar y veíamos películas malas, burlándonos de los agujeros en la trama. Mi padre sonreía más cuando ella estaba cerca. Mi madre finalmente dejó de intentar contactarnos. Escuché de la madre de Andrea que se había mudado a otro estado, empezando de cero donde nadie conocía su historia. Una parte de mí esperaba que encontrara la paz, otra parte no le importaba. Había sido tan fácilmente engañada, tan rápida para reemplazar a mi padre. Tal vez Héctor había visto esa debilidad en ella desde el principio. Tal vez por eso había elegido a nuestra familia para destruirla. 1 año después de todo, mi padre recibió una compensación del Estado por el encarcelamiento injusto. No millones, pero lo suficiente para pagar la casa y ahorrar dinero para mi universidad. Compró una camioneta nueva, se tomó unas vacaciones en las montañas, finalmente comenzó a vivir de nuevo. Sin embargo, siguió trabajando en la construcción, dijo que le gustaba la honestidad del trabajo. O construyes algo bien o no, no hay lugar para mentiras o manipulación. Cumplí 15 años esa primavera. Mi padre me hizo una gran fiesta, probablemente para compensar los cumpleaños que se había perdido. La familia del tío Enrique vino, Carolina estaba allí, incluso algunos compañeros de la escuela aparecieron. Teníamos una casa de rebotes, lo cual era ridículo para adolescentes, pero nadie se quejó. Mi padre asó hamburguesas y contó historias vergonzosas de cuando era pequeña. Durante unas horas, nos sentimos como una familia normal, teniendo una fiesta normal. Esa noche, después de que todos se fueron, mi padre y yo limpiamos el jardín en un silencio cómodo. Me agradeció por creer en él, por nunca rendirme. Le dije que siempre supe que era inocente, que no era capaz de lastimar a nadie. Me abrazó fuerte y dijo que yo le había salvado la vida. Ambos lloramos un poco, pero eran el tipo de lágrimas buenas, el tipo de lágrimas sanadoras. La vida continuó. Entré en el cuadro de honor, comencé a salir con un chico agradable llamado Leo de mi clase de química. Mi padre amenazó con limpiar su escopeta cuando Leo vino, pero estaba bromeando, la mayoría de las veces. Carolina se mudó 1 año después, trayendo a su gato, el señor Bigotes, que inmediatamente se adueñó de la silla de mi padre. Nos convertimos en una pequeña familia extraña, construida sobre un trauma compartido pero unida por la elección y el amor. Héctor murió en prisión 2 años después, de un ataque al corazón. La carta decía que tenía 43 años. No sentí nada cuando la leí, solo cerré la carta y volví a mi tarea. Mi padre me preguntó si estaba bien y yo dije, sí, realmente lo estaba. Héctor había estado muerto para mí desde el día en que lo sentenciaron. Su muerte real fue solo papeleo, nada más. Mi madre envió una tarjeta para mi cumpleaños número 18, solo firmada con amor, mamá, sin dirección de remitente. La guardé por alguna razón, metida en el cajón de mi escritorio con otras cosas que no podía tirar del todo. Mi padre dijo que tal vez algún día querría encontrarla, hacer las paces. Tal vez tenía razón, o tal vez algunos puentes estaban destinados a permanecer quemados. El tiempo lo diría. Entré a la universidad con una beca completa, planeando estudiar justicia penal, tal vez convertirme en abogada, ayudar a otras familias destrozadas por las mentiras. Mi padre lloró en la graduación, avergonzándome frente a todos. Carolina tomó 1 millón de fotos mientras la familia del tío Enrique aplaudía desde las gradas. Mi familia elegida, la que me apoyó cuando todo se desmoronó. La noche antes de irme a la universidad, mi padre y yo nos sentamos en el columpio del porche viendo luciérnagas. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que me había convertido en una mujer joven increíble a pesar de todo. Le dije que lo amaba, que era el mejor padre que alguien podría pedir. Nos sentamos en un silencio cómodo, sin necesidad de más palabras. Habíamos sobrevivido a la peor cosa imaginable y salimos más fuertes. Eso fue suficiente.
Mirando hacia atrás ahora, a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera encontrado el diario de mi padre esa noche. Si Héctor hubiera logrado enviarme lejos. Si mi madre se hubiera casado con él. Si mi padre hubiera muerto en prisión creyendo que a nadie le importaba. Pero lo encontré. Luché. Y a veces, eso es todo lo que puedes hacer, luchar por la verdad y esperar que alguien te escuche. En nuestro caso, finalmente lo hicieron.